Bueno, pues yo creo que soy sobre todo una persona, una mujer, en un mundo, digamos, en un mundo ahora mismo preocupante y un poco triste, ¿no? Un mundo dominado por el capitalismo, un mundo dominado por unas relaciones sociales injustas, un mundo biocida que está destruyendo la naturaleza y sobre todo una persona consciente de estos riesgos y un poco dolida por esta injusticia, pues que se junta con otras personas para intentar transformarlo. A ver, pues el ecofeminismo es lo mismo una corriente de pensamiento que un movimiento social, son las dos cosas, ¿no? Una forma de entender el mundo y también una forma de intentar transformarlo, y su esencia es básicamente poner en diálogo el movimiento ecologista con el movimiento feminista. Básicamente lo que hay detrás es la convicción de que las mismas causas, es decir, los mismos elementos que hacen que las mujeres, sus producciones y sus trabajos sean invisibilizados dentro del actual modelo capitalista, son las que se esconden detrás del hecho de que la economía crezca destruyendo a pasos agigantados la naturaleza, ¿no? Y cuando ponemos en movimiento cuando ponemos en diálogo ambos movimientos, lo que sucede para nosotras es que se amplifica la potencia de los análisis y también se amplifica la potencia de poder darle respuesta. ¿No? Por ambas cosas, porque es un diálogo, sobre todo la clave es que es un diálogo en plano de igualdad, es decir, el ecologismo no comprende ni engloba al feminismo, ni el feminismo engloba al ecologismo. Puede además haber movimientos ecologistas o planteamientos ecologistas que para nada sean feministas y lo contrario. Es decir, que la clave del ecofeminismo es poner en diálogo en plano de igualdad ambos movimientos y sus análisis. A ver, el capitalismo juega un papel fundamental en la aparición del problema del cambio climático, básicamente porque el origen del cambio climático viene por quemar de forma acelerada combustibles fósiles que estaban dentro de la corteza terrestre, ya fueran carbón al inicio de la revolución industrial y posteriormente más petróleo y gas natural, ¿no? Es decir, la aparición de la revolución industrial, la aparición de una tecnología que permitía movilizar y utilizar ese combustible fósil bajo la lógica de una dinámica capitalista, es decir, de una dinámica que se centra en la obtención de cuantos más beneficios mejor y que favorece el proceso de acumulación, está detrás de haber quemado todos esos combustibles de forma acelerada y por tanto de haber depositado en la atmósfera cantidades ingentes de carbono y haber alterado ese ciclo que es fundamental para regular el clima. Digamos que la naturaleza se mueve y se organiza en ciclos. Hay un ciclo del carbono que obviamente moviliza carbono, ¿no? La naturaleza emite CO2 y además ese CO2 que tiene la atmósfera es bueno. Digamos que esa capa de gases de efecto invernadero ha sido históricamente, a lo largo de la historia de la vida, como una especie de mantita que impedía que los rayos del sol se fugaran otra vez de nuevo a la atmósfera y que por tanto ha podido mantener unas condiciones y una temperatura media global adecuada para la existencia de la vida tal cual la conocemos y desde luego para la existencia de los seres humanos. Lo que sucede a partir de la revolución industrial es que al quemar de forma muy acelerada toda esos resultados de la fotosíntesis, que eran los bosques enterrados, el carbón, el petróleo y el gas natural, se ha producido un acúmulo excesivo y rapidísimo de CO2 en la atmósfera que ha hecho que esos gases de efecto invernadero sean muchísimo más mayores y que por tanto la retención de ese calor sea mayor, aumenta la temperatura media global. Y que aumente la temperatura media global obviamente no quiere decir que haga más calor, lo que quiere decir es que se disparan otro tipo de fenómenos, porque la naturaleza es compleja y se autoorganiza, que hacen que cambien las condiciones biogeofísicas actuales y los equilibrios actuales, ¿no? Fruto de esos cambios acelerados lo que sucede es que la naturaleza evoluciona en algunos de sus aspectos hacia otras situaciones y el mundo vivo que tenemos hoy, es decir, la biodiversidad, no le da tiempo a adaptarse a ella, ¿no? Y por eso tenemos la situación de riesgo que tenemos. A ver, todos los expertos, todas las conclusiones del panel del IPCC, en todos sus informes, y los datos de los climatólogos, que es en lo que nos tenemos que apoyar, un poco en los datos de los científicos que llevan años anunciando la tendencia,
muestran que ya estamos en el cambio climático, es decir, que ya no estamos en situación de poder evitar el cambio climático, que hay algunos de sus efectos que ya han comenzado y son irreversibles, y lo que sí podemos es tratar de mitigar al máximo posible, por un lado, y de adaptarnos a las nuevas situaciones que se van a producir, ¿no? A ver, lo que sucede con el Acuerdo de París es ni más ni menos lo que viene sucediendo con todas las cumbres, con todas las COP que ha venido habiendo anteriormente, ¿no? Nos encontramos ante una tesitura, ante una contradicción que es la que no se quiere asumir, y es que meterle mano de verdad al problema del cambio climático significa no quemar más petróleo, es decir, dejar las reservas debajo del suelo por un lado, por otro lado, el emprender cambios importantes en los metabolismos económicos para adaptarse y transitar a un modelo basado en renovables y también a otras formas de organizar pues la agricultura, a otras formas de organizar la vida que necesariamente van a tener que ser mucho más austeras en el plano del uso de materiales y del uso de energías, ¿no? Claro, ¿qué es lo que sucede? Que esto va directamente en contra de los beneficios de muchas de las empresas que se llevan lucrando con este tema desde hace un montón de tiempo, ¿no? Y ahí se produce una contradicción importante, por eso se producen esas tensiones para que no aparezca la palabra descarbonización de la economía en el resultado del documento final, ¿no? Porque descarbonización significa necesariamente abandonar el negocio de los combustibles fósiles, ¿no? Claro, lo que sucede es que el acuerdo, claro, el papel lo aguanta todo, ¿no? Y tú puedes decir que vas a intentar que no se superen 1,5 grados la temperatura media global, pero eso solamente se puede conseguir si dejas de quemar los combustibles fósiles, ¿no? Se sustituye la palabra descarbonización por la palabra neutralización de carbono. ¿Qué hay detrás de esa...? La que yo utilizo ahora. Claro, ¿qué hay detrás de la palabra neutralización del carbono? Pues es esa pretensión, eso que se está vendiendo desde los sectores más tecnológicos, de que es posible seguir emitiendo carbono y luego, por medio de la innovación tecnológica, secuestrar ese mismo carbono de tal manera que no siga produciendo un aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? O sea, llevamos ya muchos años, primero de mecanismos de mercado para compensar los gases de efecto invernadero, es decir, con todo el mercado de emisiones, y hemos comprobado empíricamente cómo las emisiones de gases de efecto invernadero han seguido creciendo sin solución de continuidad, y quienes han lucrado precisamente de los mecanismos de emisiones de carbono han sido las mismas empresas que emitían carbono, ¿no? Por un lado. Pero ahora nos encontramos ante el sueño prometeico de que va a ser la tecnología quien nos resuelva el problema. Es que tenemos un problema político y tenemos un problema de reparto de recursos y tenemos un problema de abandonar un modelo delirante que beneficia a unos pocos y que está directamente dejando en condiciones de expulsión de la vida a millones de personas en todo el planeta. También dentro del propio mundo rico ya empezamos a ver estos efectos, ¿no? Yo creo que lo que hay detrás del acuerdo, a mí me da una rabia ver llorar de alegría a los mandatarios como si se hubiera conseguido algo histórico, ¿no? Cuando dices, no se ha puesto remedio al problema global, se sigue permitiendo seguir lucrando y seguir agotando las gotas de vida que quedan en la naturaleza, y por esta vía no vamos a resolver absolutamente nada. Sí, ya se habían articulado, el año pasado ya se habían elaborado también una bolsa de dinero, que por cierto se había detraído de las partidas de cooperación al desarrollo, que eran para implantar mecanismos lo que llaman de desarrollo limpio, es decir, se habilitan bolsas de dinero para supuestamente ayudar a que aquellos países que se encuentran en una situación de lo que llaman eufemísticamente países en vías de desarrollo, en realidad países empobrecidos, esquilmados y explotados, ¿no?, de alguna manera puedan recibir transferencias tecnológicas o puedan recibir determinadas ayudas que les puedan ayudar a paliar los problemas que existen para adaptarse al cambio climático, ¿no? Realmente los problemas de emisiones y los donde es necesario hacer decrecer la esfera material de la economía es donde obviamente más se despilfarra, más se consume y más se vive por encima de lo que permiten los propios territorios, ¿no? Y eso suele suceder sobre todo más en los países enriquecidos, ¿no? Con respecto a lo que señalabas, sí que es verdad que hay un avance en el hecho de que el negacionismo
cada vez tiene menos cabida. Es decir, que las tesis negacionistas que han sido construidas deliberadamente con lobbies bastante organizados que tenían muchos intereses en que el tema del cambio climático no saliera adelante y no se le metiera mano, pues yo creo que es, por un lado, la evidencia es cada vez mayor, ya las personas hasta empíricamente empiezan a notar, es decir, la gente, por ejemplo, campesina, nota que cada vez sabe menos del campo, porque todo el conocimiento que tenía acumulado que les permitía saber cuándo tenían que sembrar o cuándo no, este ciclo se ha alterado y se empieza a perderse hasta ese conocimiento campesino que es central, es decir, que ha sido un conocimiento acumulado de prueba y error durante cientos de años, ¿no? Pero entonces es evidente que cada vez es menos posible negarlo. Por tanto, yo creo que el gran avance es que ya nadie va a hablar de negacionismo. El problema nos lo vamos a encontrar ahora, o la pugna nos la vamos a encontrar en disputar la idea de que el cambio climático tenga solución por la vía de la tecnología y del capitalismo verde, y que sean las propias empresas que lo han creado, multinacionales que lo han creado, quienes se postulen como salvadoras del problema del calentamiento global, o si lo hacemos con una ciudadanía organizada que de alguna manera sea capaz de constituirse para cambiar los metabolismos económicos, ¿no? Porque además no está solo el problema del cambio climático, está también el del declive de la energía fósil, está también el del declive de los materiales, es decir, hace falta cantidades ingentes de litio, de platino, de minerales de estos que llaman tierras raras para fabricar componentes que permitan transitar a un modelo en renovables, y nos vamos a encontrar ahí también con límites importantes, ¿no? O, por ejemplo, la adaptación del propio modelo de agricultura industrial, que ahora mismo es absolutamente petrodependiente, es decir, va a haber que generar un montón de cambios muy rápidamente, con un declive enorme de la biodiversidad, también de la biodiversidad agrícola, y con un problema de alteración, pues, de ciclos como el del agua, de ciclos como el del fósforo, que es fundamental para el mantenimiento de la agricultura, con un declive de las pesquerías enorme. Estos días se está debatiendo también un poco todo el tema de las cuotas pesqueras, ¿no? Con un mar que agoniza, es decir, que es que el deterioro global es tan grande que el cambio que tenemos que hacer para poder adaptarnos, y para poder adaptarnos digo desde la vía de la justicia, de tal manera que la mayor parte de la gente siga cabiendo en el planeta, porque puede haber un tipo de adaptación que alargue, que permita dar una patada para adelante en el problema, que haga pues que cada vez más gente quede expulsada y quede fuera, y cada vez menos gente sea la que pueda seguir sosteniendo vidas decentes desde el punto de vista del modelo capitalista. Claro, pues yo de verdad que creo, yo sé que suena difícil y suena utópico, pero yo de verdad que creo que solamente una movilización ciudadana potente y consciente con este tema lo puede conseguir. Es decir, yo creo que ahora mismo, en general, este tema está absolutamente ausente de las preocupaciones de las agendas políticas. O sea, es sangrante que en la campaña electoral que estamos viviendo en este momento no se hable de uno de los problemas más graves que vamos a tener que afrontar como humanidad, y además, en concreto España, es una de las zonas, desde luego en Europa, de las zonas de mayor riesgo de afección por los cambios que genera el calentamiento global. Es una cosa impresionante, ¿no? Entonces, yo creo que es evidente que de momento una buena parte de nuestros políticos ha renunciado a cuidar a las personas y a cuidar a la ciudadanía, ¿no? Entonces tendremos que ver cómo nos cuidamos nosotros solos, entre todos y todas, y forzar esos cambios. Y bueno, pues ahí hay que tratar de ir ampliando la conciencia de este problema, y además de forma acelerada, ¿no? Y hay algunos autores que dicen que cuando hablamos de que estamos ante una crisis civilizatoria, lo más característico de estar ante una crisis de civilización es que precisamente como civilización no somos capaces de darnos cuenta de que nos estamos cargando las bases materiales que permiten que estemos vivos. Es decir, es celebrar como progreso precisamente una actitud y una forma de entender la vida que socava las posibilidades materiales de estar vivos. Es delirante, vamos. O sea, hay un problema de velocidad. Hay una forma también de entender la crisis ecológica y la crisis social en términos de los choques
entre los ritmos necesarios para la vida, incluso los ritmos necesarios para la democracia y para la política, que requieren tiempo, requieren búsqueda de consenso, requieren reflexión, y sin embargo los tiempos locos que impulsa la dinámica del capital, ¿no? Yo creo que la llegada a los picos de extracción, tanto de la energía fósil como de algunos materiales, cada vez está más evidenciada, digamos, en los datos que tenemos. En el caso del petróleo, es la propia Agencia Internacional de la Energía, que es muy poco sospechosa de ser una agencia radicalmente de izquierdas, la que de alguna manera lo pone de manifiesto, y la mayor parte de los estudios muestran pues, que hay muchos minerales que ya o han alcanzado su pico de extracción o lo van a alcanzar en los próximos años, ¿no? Claro, el asunto es que muchos de esos minerales son ahora mismo necesarios para hacer incluso las propias transiciones socioecológicas que necesitamos. Por eso es muy importante poner todo ese tema encima de la mesa y pensar los metabolismos económicos desde esa clave, es decir, qué es lo que tenemos que producir, qué es lo socialmente necesario y qué es lo que podemos dejar de producir, ¿no? Claro, eso entra de lleno con el problema del modelo de producción que se ha impulsado en las sociedades capitalistas y no capitalistas, es decir, que estaba detrás también de la lógica que organizó, por ejemplo, todo el modelo de producción soviético, ¿no? Y es la idea de que el motor que genera la posibilidad de tener vida buena es la producción. La producción entendida como la generación de excedentes económicos medidos en términos monetarios. Es decir, la producción no es la obtención de aquello que necesitamos para estar vivo, es decir, no está ligada a la satisfacción de las necesidades, sino que es un modelo de producción que está relacionado y ligado directamente a la generación de beneficios. Claro, supuestamente de ese excedente social es del que, con esta teoría del goteo, algo permea desde los capitalistas que acumulan una buena parte de las plusvalías generadas hasta la gente a la que le va goteando algo, ¿no? Yo creo que ahora sí esta crisis económica última que hemos vivido ha mostrado de forma clara que es una falacia. Supuestamente estábamos en un modelo de crecimiento económico tremendo, se desplomó con la explosión de la burbuja inmobiliaria y vimos ante nuestros ojos cómo se volatilizaba toda aquella supuesta riqueza que no existía, que era falsa, ¿no? Entonces, cuando desaparece toda esa riqueza, la economía dominante y los poderes económicos dominantes lo que hacen es tratar de volver a hacer crecer las tasas de regeneración del capital por la vía de extraer de lo público y extraer de la gente lo que tiene para ponerlo al servicio del crecimiento, ¿no? Y hemos conocido un modelo de recortes y una precariedad brutal que se ha desarrollado en los últimos años y que ha hecho que se incrementen muchísimo las desigualdades dentro de nuestro país, por ejemplo, ¿no? Claro, lo que a las agendas políticas les cuesta mucho asumir, entre otras cosas porque tampoco es fácil de explicar si no te preparas para ello, si te preparas sí que es bastante más fácil hacerlo, ¿no? Es la idea de que ese modelo de producción basado en la extracción de materiales finitos y la generación de residuos ya ha tocado fin. Si es que el problema es que aunque se quiera reflotar, no se va a poder, porque ya no hay minerales que lo puedan sostener. Por tanto, el reto que tenemos delante es cómo vamos a poder generar vida buena y justa cambiando radicalmente las reglas del juego, ¿no? Claro, los políticos, yo me acuerdo cuando todo el tema del Plan E y cuando nos decían lo que tenía que hacer cada español a los inicios de la crisis es salir y gastarse hasta el último euro que tenga en el bolsillo para hacer crecer la churrera, ¿no? Que claro, es una cosa contraintuitiva totalmente. A la gente cuando no tiene lo que le sale es intentar ser previsor, intentar guardar, intentar tener una mirada más de largo plazo, ¿no? Pero claro, este modelo es como la bicicleta, si no sigues impulsando para adelante no funciona. Como no se va a poder seguir impulsando hacia adelante, se quiera o no se quiera, o paramos la bicicleta y pensamos a ver cómo lo reorganizamos de otra manera o no hay forma, ¿no? Y la otra manera pasa por redistribuir la riqueza de una forma justa, evidentemente, y esto nos lleva a repensar el modelo de propiedad y cuestionarlo, que parece que es el tótem y lo sagrado que hay en nuestra sociedad es el modelo de propiedad, pero tendremos que pensar qué se hace con la gente que no llega a los mínimos decentes para poder vivir, ¿no? En una sociedad, digamos,
que pretenda ser ella misma decente. Y yo creo que vamos, en los próximos años lo que se va a poner a prueba va a ser la moral de la humanidad. Claro, no, yo lo que animaría mucho a todas las personas, primero, es a no estar solas. No son momentos para estar solos, tenemos que estar articulados en algún lugar, una asociación de vecinos, un partido, un movimiento social, una asociación de familias de un cole, una asociación de mujeres, en cualquier lugar. Pero es momento de juntarnos con otros y otras a hablar de lo que está pasando. Invitaría también a todas las personas a no estar con los ojos cerrados ante la realidad. A veces puede parecer y puede dar miedo mirar el mundo cara a cara y mirar la realidad material que tenemos porque agobia, pero digamos que el miedo solamente paraliza cuando no sabes hacia dónde correr, y nosotros sí sabemos hacia dónde tenemos que correr, ¿no? Si no miramos la realidad cara a cara y seguimos un poco en este intento de seguir impulsando lo que hay cuanto más mejor, nos vamos a encontrar en un hoyo del que va a ser muy difícil poder salir, ¿no? Y ya cada vez más gente lo está viviendo, ¿no? Yo creo que, bueno, pues para todas aquellas personas que aspiramos a que nuestros hijos y nuestros nietos puedan tener vidas decentes y vemos cómo cada vez se les pone más difícil, cómo son personas que van a vivir peor de lo que hemos vivido nosotros, yo creo que se lo debemos y que tenemos que intentar entre todos y todas darle la vuelta a esto. Y la parte buena es que hay muchas propuestas encima de la mesa para poder hacerlo. O sea, lo que no es cierto es que no haya alternativa. Alternativa la hay, pero requiere de fuerza ciudadana para poder conseguirla.